por parte de la Organización Mundial de la Salud pusieron fin a esta emergencia de COVID-19, imaginando que la idea es no bajar la guardia, pues este virus continuará activo. Todavía habrá personas enfermándose de COVID-19 o bien, como lo decía Tedros Adhanom, lidiando con estas secuelas, con con un organismo a lo mejor un poco más debilitado precisamente por el COVID-19. Por lo tanto, habría que estar atentos a lo que determine la autoridad sanitaria por lo pronto en México. Ya a nivel mundial se puso fin a la emergencia por COVID-19. Sin embargo, pues sería importante abordar este tema un poco más a fondo y por eso saludo a Antonio Lascano, miembro del Colegio Nacional. Muy buenas tardes, bienvenido a Milenio Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Qué gusto que nos acompañe, sobre todo porque habría que hacer una especial diferencia precisamente entre lo que es el fin de una emergencia sanitaria y el fin del COVID-19, que entendemos que seguirá circulando. Sí, efectivamente. Permítame decir que yo no soy ni epidemiólogo ni médico, pero algo que va a seguir ocurriendo, lo estamos viendo ahora ya mismo, es que el virus va a seguir evolucionando. De hecho, sabemos que a finales de marzo se registró en México ya la presencia de la subvariante XBB 1.16 que apareció hace unos meses en la India. Reconocemos muy bien las mutaciones que tuvo. No parece ser causante de enfermedad grave. Sí tiene un cierto escape inmunológico y equivalente al de otras variantes, pero ese es un indicador clarísimo de que vamos a tener que contender con el virus probablemente por el resto de nuestras vidas y de lo que siga. Es decir, el virus no se va a extinguir. Difícilmente puede uno pensar que el virus se va a extinguir. Lo que sí es cierto es que la Organización Mundial de la Salud declara el fin de la emergencia, que quiere decir que ya no vamos a tener, o esperamos que ya no vamos a tener, los hospitales saturados, como ocurrió en muchos países del mundo, incluyendo el nuestro. Ahora, hay algo que no se ha mencionado, que creo que es muy importante, y es que los modelos que han hecho los epidemiólogos prevén que en lugar de que tengamos estas ola de infecciones estacionales, por ejemplo, como la de influenza, que en el invierno suele ser enorme, sino que probablemente vamos a tener una serie de olas pequeñas. De hecho, en el comunicado se utiliza el término wavelets, olitas, y esas olitas van a variar en tamaño, en intensidad en distintas regiones, dependiendo de la historia inmunológica previa, de qué tanta gente esté vacunada, de qué tanta gente haya sido infectada, y sencillamente el fin de la emergencia nos dice que probablemente podremos contender con casos de infección de manera más fácil. Eso no significa en modo alguno fin de la emergencia, no significa fin de la pandemia. Fin de la pandemia tampoco significa que el virus se va a extinguir. Hay que seguir usando precauciones como el lavado de manos, como el uso del cubrebocas en lugares cerrados, sin ventilación, donde la gente esté por más de 30 minutos, etcétera. ¿Cómo debemos ver el COVID-19 a partir de este momento? Es decir, ¿seguirá siendo una amenaza significativa para la población? Bueno, lo tenemos que ver como un patógeno que va a continuar entre nosotros. Y el problema no es solamente cómo veamos el COVID-19, sino cómo vigilamos la aparición de nuevas variantes. Yo creo que la pandemia nos ha dejado una serie de lecciones muy claras que incluyen, desde luego, la necesidad de una vigilancia epidemiológica constante, un mejoramiento de los servicios de salud, una adecuación de los hospitales para el nuevo tipo de casos que se puedan presentar, ya no en estos números abrumadores. Recuerde usted cuando nos faltaron camas, cuando nos faltó oxígeno, cuando nos faltó personal de salud, y probablemente lo que es muy importante es que continúe la investigación para la preparación de vacunas
no como la vacuna patria, ¿no? Que llegó cuando ya se acabó la emergencia, sino vacunas bivalentes que se han hecho para distintas variantes simultáneamente. Justo eso, ya que toca el tema de las vacunas, ¿realmente qué va a pasar con las vacunas o qué es lo que debe suceder a partir de este momento? ¿Va a ser pues el mismo proceso que con otras vacunas que ya conocemos de hace años? Bueno, lo primero que hay que decir es que México tuvo una excelente política de vacunación en el pasado. Se producían vacunas en México durante las épocas en las que tuvimos a extraordinarios secretarios de salud como don Guillermo Soberón, como el doctor Cumate, sus discípulos como Jaime Sepúlveda, como Julio Frenk. Lo que teníamos era una distribución de las vacunas extraordinaria. Y déjeme decirle que junto con la buena distribución de vacunas, las buenas campañas de vacunación, en México tuvimos otra ventaja gracias a esa política, y es que no se dio el rechazo no se dieron movimientos antivacunas como los que vemos, por ejemplo, en algunos lugares como Estados Unidos. En México ahora yo diría que la política de vacunación es una muestra adicional del fracaso del gobierno actual. Muy bien, y la ciudadanía, digo, yo sé que apenas ya lo decía el presidente López Obrador, van a tomar una decisión el lunes, se va a compartir el martes, pero ¿se debe o no se debe bajar la guardia o cómo deberían seguir a lo mejor estas medidas de restricción? Bueno, yo creo que la guardia nunca se debe bajar. Otra vez, como biólogo dedicado a la evolución, déjeme decirle que si uno analiza lo que ha pasado en los últimos 40 años, nos han tocado la aparición de nuevos patógenos, como el VIH, el SIDA-VIH, nos ha tocado la fiebre del oeste del Nilo, nos ha tocado el SARS-CoV-1, nos ha tocado el chikungunya, nos ha tocado el SARS-CoV-2. Es decir, los virus de RNA siempre van a estar evolucionando y siempre es posible que aparezcan nuevas variantes o nuevos virus. Eso no significa que debemos vivir en un estado de paranoia, sino significa que debemos tener una población bien informada, una política de prevención adecuada que incluya la producción de vacunas y su aplicación, pero producción en serio, no como lo que hizo el CONACYT, y desde luego la idea de mantener la vigilancia, porque probablemente nos convendría ser un poco como la población japonesa, que cuando se encuentra algún miembro de la sociedad enfermo, por ejemplo, de influenza, usa el cubrebocas para proteger a los demás, se evitan las aglomeraciones sin protección y se tiene lavado de manos, por ejemplo. ¿Algo más que le gustaría agregar? Bueno, simplemente que tendríamos que tomar en cuenta otra lección terrible que nos dejó la pandemia, y es el hecho de que la disparidad de los servicios de salud que tenemos en México, de lo que todo el mundo, es verdaderamente terrible, porque por ejemplo, ahora la vacuna bivalente contra el SARS-CoV-2 se la puede uno poner en Estados Unidos gratis si se tiene el dinero para viajar allá, pero eso es algo que deberíamos aprender y garantizar, que en México todo el mundo esté protegido independientemente de su estatus socioeconómico, y al mismo tiempo ver a nivel mundial que es absolutamente injusto que haya regiones del mundo, por ejemplo el África subsahariana, por ejemplo Haití, por ejemplo muchos países centroamericanos, en donde la gente no alcanzó a ser vacunada. Muy bien, gracias por su apreciación, opinión y análisis de esta situación. Antonio Lascano, miembro del Colegio Nacional. Muy buenas tardes. Que esté muy bien, muchas gracias.